un espacio diseñado para comprender cómo la automatización puede transformar los procesos tecnológicos y abrir paso a un rol más estratégico dentro de las organizaciones. Gracias por estar aquí y apostar por su desarrollo profesional. Estamos seguros de que esta sesión les brindará herramientas y conocimientos clave para avanzar en su carrera y fortalecer sus competencias en los entornos de DevOps y Cloud. Gracias. Antes de iniciar, les comento brevemente cómo estará organizada la jornada de hoy. Empezaremos con la ponencia principal a cargo de nuestro expositor. Al finalizar, tendremos un espacio de 10 minutos para responder sus preguntas. Les invitamos a escribir sus consultas en el chat durante la exposición y al cierre se las iremos leyendo al ingeniero para que pueda responderlas. Es un honor presentarles al expositor de esta jornada, el ingeniero Rodrigo Montoya, ingeniero en mecatrónica egresado del Tecnológico de Monterrey. El ingeniero Montoya combina una sólida formación en electrónica, mecánica, ingeniería de control y PLCs, con una gran pasión por la programación. Hoy, el ingeniero Montoya nos compartirá cómo la automatización en la nube es un elemento clave para dejar atrás las tareas repetitivas y dar un salto hacia la toma de decisiones estratégicas, potenciando tanto a los equipos de DevOps como a quienes buscan liderar con visión en entornos tecnológicos modernos. Así que prepárese por una sesión práctica, inspiradora y de alto valor. Con ustedes, el ingeniero Rodrigo Montoya. Hola, hola. Buenas noches con todos. Pues entonces sí, vamos a dar inicio con la presentación. Como ya les explicaron, pues este curso va a ser de automatización en la nube, de DevOps a liderazgo técnico. Luego les voy a explicar bien cómo va a ser el tema de cómo va a fluir la presentación. Pero bueno, empecemos. Creo que también ya más o menos lo dijeron, pero mi nombre es Rodrigo Montoya Villanueva, soy egresado de TEC de Monterrey. Y pues como dice ahí, tengo experiencia como desarrollo full stack en startups. Pues sí, llevo más o menos como 3 años de experiencia, pero tengo una pasión especial por todo el tema de cloud, AI y automatización. Y bueno, he profundizado en Docker, Kubernetes, en N8N y en LangChain también, y formación práctica en AWS, donde trabajo manejamos 100% pues todo lo que es el ecosistema de Amazon Web Services. Y justo me estoy preparando para la certificación de Solutions Architect. Espero dar el examen pronto. Y actualmente me desempeño como Product Owner de empresa. Se llama Tucan. Y pues estoy aplicando ahí tanto mi experiencia técnica como de gestión. Y también justamente por ello me estoy preparando para la certificación de PSPO1, que es de Professional Scrum Product Owner. Básicamente es más que nada enfocado al cliente, pero con rasgos técnicos igual. Y en paralelo disfruto mucho experimentar con servidores locales, entornos Docker. Tengo como un servidor local, un home lab local, que es bueno, luego también les voy a explicar un poquito como por qué les recomiendo eso. Y justo ello complementa y refuerza como mi aprendizaje práctico, ¿no? En todo el tema de como servicios en la nube y automatización. El contenido del curso va a constar en 4 partes. La primera son fundamentos de la automatización. La segunda, DevOps, que les voy a explicar más que nada como que el concepto, y a veces que el concepto está como que medio mal definido en la comunidad, o sea, como que no se entiende muy bien a veces qué es un DevOps o qué hace un DevOps o el concepto general de un DevOps. Luego el paso 3 es la automatización de procesos y observabilidad. Y la última parte de liderazgo técnico. Todas van a estar relacionadas entre sí, entonces ya va a estar bastante bueno. Y justo, empecemos con la primera parte, que es la de fundamentos de la automatización. Y pues vamos a empezar a hablar de, o sea, ¿qué es, no? Ahí en la presentación puse de que la automatización es específicamente en la nube, consiste en convertir tareas manuales en procesos automáticos que se ejecutan sin intervención humana, usando scripts, pipelines y herramientas especializadas, ¿no? Pero eso es como que en general, no solo en la nube, o sea, en cualquier servidor o en cualquier proceso que nosotros estemos usando como un servicio web o algo por el estilo. Nosotros vamos a utilizar una tecnología, ya sean scripts, herramientas o algún servicio, para realizar distintas tareas. Lo que se utiliza usualmente es, por ejemplo, para realizar tareas de infraestructura o despliegue que antes se hacía manualmente, ¿no? Por ejemplo, crear un servidor, un servicio de cloud, ya sea, justo puse ahí Amazon Web Services o Google Cloud. Nosotros, pues, manualmente, como que es un poco tardado, ¿no? O sea, tienes que ir a la consola,
abrir tu servidor, bueno, tu instancia en AWS es como que el caso de S2. Es muy tedioso. Entonces, justo como que la solución sería eso, ¿no? O sea, que esté todo automatizado. Y ahí puse como tres imágenes, tres gráficas. La primera es la del CICD, que luego les voy a explicar qué es, que es Continuous Integration, Continuous Deployment, que es como la manera correcta ahora cómo trabajan en un entorno como de programación. Los data pipelines, que también es otra manera de automatizar cierto tipo de procesos para datos. Y el IAC, que justo les voy a explicar ahora cuál es el problema, ¿no? El problema siempre ha sido que configurar servidores a mano es súper lento y propenso a errores. Siempre, desde siempre. Ahí en la gráfica puse como tres imágenes. Bueno, perdón, en el slide puse tres imágenes. Primero una casita y un pequeño servidor. ¿Por qué? Porque antes siempre se empezaba con un servidor local, ¿no? No sé si saben la historia, por ejemplo, de Google. Google empezó en una cochera. Entonces, la gente que pues empezó en Google tenía su servidor en la cochera y ellos tenían que administrarlo y hacer todo eso. Por ejemplo, yo acá en mi casa tengo un servidor local que igual, ¿no? Tengo algunos servicios que corren ahí, una página web y pues correr esos servicios como de manera manual, a lo mejor, por ejemplo, lanzar una aplicación, un servicio web o un data pipeline o lo que sea, puede ser tedioso hacerlo a mano, muy tedioso. Y más tedioso aún si es que se repite muchas veces, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, ¿no? Eso se puede escalar, ¿no? Empezamos en una casa, justo puse ahí, luego va creciendo, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso de Google, va creciendo de una cochera, se va a las oficinas y tiene un data center ahí enorme. Se vuelve más complicado, ¿por qué? Porque ahora tienes más servidores, tienes más bases de datos, tienes que ahí a configurar más redes y es un problemón. Y ahora se pasó a la nube, que trae los mismos problemas de toda la vida. Entonces, como ya tenemos muchas máquinas virtuales, tenemos muchas bases de datos, tenemos que administrar muchas redes, a lo mejor, por ejemplo, justo ahora está de moda hacer despliegues o releases bastante frecuentes, lo manual se vuelve súper inviable, o sea, es imposible. Y acá es donde viene el tema de infraestructura como código, que vendría a ser la solución al problema, básicamente, ¿no? Que es EAC, Infrastructure as Code, que es como nuestra herramienta más útil para todo esto. ¿Qué significa? En resumidas cuentas es, como su propio nombre le indica, escribir infraestructura como código. Con infraestructura me refiero, ¿no?, a un servidor, a una instancia, a una red, a una VPC, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al ejecutar este código se crea una infraestructura deseada automáticamente. Y esto es una maravilla, es una cosa que nos facilita la vida un montón. ¿Cómo funciona? Más o menos. Nosotros describimos en código, hay un montón de formatos. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo que es en GitHub Actions, que es un servicio de GitHub para poder hacer CI/CD, que luego voy a profundizar más al tema, pero básicamente como eso es como una receta, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero dos servidores, quiero una VPC, quiero administrar, o sea, quiero, por ejemplo, le puedo poner incluso triggers, ¿no? Quiero que cuando pase esto, ejecutes tal cosa. Y literalmente lo pones como una receta. Y esto se va a ejecutar, ¿no? Esto se va a ejecutar con un solo comando. Y esa es la ventaja. Por ejemplo, a lo mejor hay cosas que se repiten muchas veces, a lo mejor, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? La extracción de datos, hacer data scraping, ¿no? A lo mejor tú necesitas una instancia para poder scrapear datos de alguna entidad financiera o lo que sea. Entonces tú puedes automatizar todo ese proceso y en vez de tú manualmente abrir la instancia, o sea, crear el servidor, hacer correr, por decirlo, ¿no?, el código, la función que hace el data scraping, luego manualmente agarrar los datos, limpiar los datos, ponerse en una base de datos. O sea, todo eso es muy tedioso y hacer muchas veces como que no vale la pena, entonces lo automatizas todo. Hay muchas herramientas para hacer todo esto. En este caso puse GitHub Actions porque justo voy a hablar después de como que el tema de código en sí, de cómo se puede automatizar todo el proceso pues justo del código de un servicio web, una aplicación o lo que sea. Pero justo voy a profundizar acá. ¿Cuál es la ventaja de la infraestructura como código? O sea, tiene muchas ventajas, pero la IA se permite definir el estado deseado de la infraestructura. Justo automatiza también la administración de la infraestructura para que los desarrolladores solo se centren en crear las aplicaciones en lugar de manejar entornos.
Y esto es una gran cosa porque, como les decía, el tema de los servidores era muy tedioso, bastante tedioso. Y con eso ya no nos tenemos que preocupar mucho porque como todo está automatizado, ya no nos tenemos que preocupar por eso. O sea, ya está, como que ya está resuelto ese problema, ese inconveniente, ¿no? Ahí puse 3 puntos clave. La primera es que aumenta la uniformidad, que justo se pueden duplicar o replicar entornos fácilmente. La segunda es que reduce los errores, justo eso es una gran ventaja. Como se utiliza un solo script para levantar el servicio, se reducen errores de configuración. Esto es súper útil también. Antes a lo mejor te faltaba, por ejemplo, levantar un servidor, te faltaba una variable de entorno o levantaste mal, o por ejemplo, en servicios de nube levantas un servidor que a lo mejor era muy poco potente para lo que necesitaban o muy potente para lo que necesitaban. Entonces, todo ese tipo de cosas se reducieron los errores y pues justamente por la automatización. Y la otra es que agiliza mucho la implementación. O sea, si pasa algo, solo se modifica el script, la receta, modifica la receta y ya está. No tienes que modificar como que, ¿sabes? O sea, en todo tu proceso no tienes que modificar todo. O sea, solo modificas una parte de la receta y la ejecutas y ya está, ya quedó. Es mucho más fácil de reproducir. Y puse 3 como herramientas útiles. La primera es Terraform, que Terraform a mí me encanta. ¿Por qué me gusta Terraform? Terraform es un servicio de infraestructura como código eh, que funciona en todas las nubes. O sea, para ponerles como que el ejemplo más rápido. Hay 3 nubes principalmente que se utilizan casi toda la industria. Pongo estas 3 porque literalmente son las que más se usan, ¿no? Es la de Google Cloud Platform, la de AWS, que es de Amazon, y Microsoft Azure. Cada una tiene sus servicios de infraestructura como código, ¿ya? Y cada una funciona de manera muy similar. Por ejemplo, Amazon tiene CloudFormation, Azure tiene Bicep, y Google tiene la suya, pero maneja más que nada Terraform. ¿Y por qué manejan Terraform? Porque Terraform es una herramienta de infraestructura como código que funciona para todas las nubes, para todas. Es cloud agnostic. Inclusive funciona para servidores locales. Esa es la gran ventaja. O sea, no, como que no tienes que aprender una herramienta por cada nube y una herramienta por un servidor local o para lo que sea. Con Terraform puedes hacerlo en todos lados. Y funciona de manera declarativa igual. Por ejemplo, tú puedes definir igual cuántas instancias quieres, cuántos servidores quieres, cuántas bases de datos quieres levantar, justo todo eso. Y la gran ventaja, como dije, es que es agnóstico. Lo puedes usar en todos lados sin problema. Inclusive, por ejemplo, a lo mejor si quieren redundancia y quieren aplicar algo en Amazon Web Services y quieren tener algún backup local o algo por el estilo, lo pueden hacer con Terraform, ¿no? Porque como funciona para ambas, pues no hay problema. No tienes que configurar una para una y una para la otra, sino que como que el mismo código funciona para las dos cosas. Y ahí puse Kubernetes, ¿por qué? Porque es una herramienta muy útil. Hay gente que la considera como infraestructura, como código, pero no es tanto así. ¿Qué es Kubernetes? Hay una gran tecnología que se llaman contenedores, que hacen básicamente que se puedan correr se puedan correr básicamente aplicaciones aisladas. Es una herramienta bastante útil, pero no estás como que levantando servidores ni nada por el estilo, sino que como que corres aplicaciones como si estuvieran solas. Entonces tú lo que puedes es complementar Kubernetes con la infraestructura como código para que, por ejemplo, dices, sabes que yo levanto una instancia, un servidor, y con Kubernetes yo puedo correr varios servicios adentro de ese servidor de manera automática igual. Se complementan, no está como que infraestructura como código Kubernetes, pero es bastante utilizado igual en todo lo que tiene que ver el tema de automatizaciones. Y hay muchas operaciones que tú puedes hacer como infraestructura, como código. La más usual y la que está más de moda, obviamente, son las de Continuous Integration y Continuous Deployment, que justo luego vamos a profundizar eso en el tema de DevOps. Pero hay otras operaciones importantes que se pueden automatizar. Por ejemplo, el monitoreo. El monitoreo es muy importante en servicios web, por ejemplo, o en cualquier servicio es bastante importante el monitoreo. Y justo una cosa muy chévere que se puede hacer con el monitoreo es de que a lo mejor, imagínense que ustedes han levantado una página web o un servicio web, por ejemplo, este servicio como de streaming, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Para ese servicio de streaming yo necesito un servidor y pues ya, ¿no? Justo el servicio corre en ese servidor. Tú puedes con monitoreo revisar si es que ese servidor, por ejemplo, está saturado.
y a lo mejor tú puedes poner como un valor, como un threshold, ¿sabes? Decir, ¿sabes qué? Si es que este servidor está a este nivel, por decirlo de alguna manera, de capacidad, replícame ese mismo servidor. Entonces lo replica y ya no se satura, entonces ya está funcionando en dos. Esa es una gran ventaja que podemos hacer. La otra son los backups. Eso también es bastante útil. Por ejemplo, en Amazon Web Services se pueden hacer backups, se pueden automatizar los backups cada cierto tiempo, usualmente en la noche. Cada servicio de cloud tiene como que su propia herramienta. Por ejemplo, en AWS se llama literal AWS Backup. Igual puedes crear snapshots, que son como copias puntuales de, a lo mejor, que sea una base de datos. Puedes automatizar todo eso, ¿no? Puedes hacer versionado, muchas cosas para backups. Igual todo eso se puede automatizar. Y esa es la idea, ¿no? Que se automatice, que no hagas tú todo manual. Porque a lo mejor, imagínate, se te olvida de hacer un backup, que sé, hoy día o durante la semana y el servicio se cae, por ejemplo, que sé yo, la base de datos se corrompe o algo por el estilo, no tienes manera de recuperarlo, entonces ya fue, ¿no? La idea es justo eso, automatizar los backups y el recovery igual. El recovery es justo la recuperación de desastres. AWS tiene su propia herramienta que se llama Elastic Disaster Recovery. Y justo, por ejemplo, tú puedes automatizar de que, supongamos de que pues todo tu servidor o una base de datos falla, ¿no? Y con esa infraestructura como código que tienes, tú puedes replicar esos servidores y todas esas instancias que tienes en otra región de AWS. Inclusive puede llegar a pasar el punto en el que una región, la región de, por ejemplo, las regiones de AWS son sitios puntuales donde se ubican los servidores justo de este servicio en la nube. Pero imagínate de que, no sé, hay un terremoto, ¿no? Supongamos de que hay una región en Lima, ¿no? Pongámosle. Y a lo mejor hay un terremoto en Lima y el servidor de Lima se cae. Entonces, ¿qué pasa? Justo ahí entra el tema de Elastic Disaster Recovery. Si detecta que se ha caído, se automatiza y justo ese código que tú tienes de, pues la recetita de cómo crear todas esas instancias, la replica en otro lado. A lo mejor más lejos, pero lo replica. Entonces no pasa nada, no se cae tu aplicación. Y también puedes replicar los servidores on-premise. Por ejemplo, los servidores locales, ¿no? Que a lo mejor en una oficina tiene un servidor local, se cae y se replica en la nube. Entonces ya no, como que no falla el servicio, ¿no? Se está replicándose automáticamente. Y ahí puse justo como ejemplo una herramienta muy útil en AWS que se llama Lambda, que Lambda lo que hace es que ejecuta código bajo demanda o funciones bajo demanda. Y es clave en el entorno de AWS para automatizar muchísimas cosas. En el caso del monitoreo, justo lo que les decía, ¿no? Si llega a tal punto de saturación un servidor, AWS Lambda se ejecuta una función en Lambda para que se replique otro servidor, ¿no? Para que se escale horizontalmente y cosas por el estilo. Y bueno, justo ahora vamos a pasar la parte de DevOps, también para complementar. Es un tema súper chévere, súper importante. Para empezar, ¿qué es DevOps? Empecemos desglosando, ¿no? Como que el término. Viene de Developer y Operations. ¿Y qué hacía antes cada uno? Bueno, ¿qué hace cada uno? Porque no es que hayan desaparecido los roles, ¿no? El desarrollador, que es el developer, escribe código y tiene un detalle que quiere iterar rápido. Para los que escriben código acá que están presentes, ustedes saben de que a lo mejor quieren ver sus cambios lo más rápidamente reflejados en producción, ¿no? A lo mejor tú escribes que haces una nueva funcionalidad y lo quieres ver súper rápido de ahí arriba para ver tu trabajo, ¿no? A ver cómo funciona o cómo le va. Y por otro lado está el tema de operations, que es como que todo lo contrario. El operations administra los servidores, pero ellos buscan estabilidad. Entonces no pueden iterar tan rápido. Porque como les dije, o sea, el tema de los servidores a veces es un poco complejo por el tema de redes, inclusive costos, ¿no? Y puse esa imagen porque les llaman silos, o sea, silos, ¿no? O sea, como esos graneros grandes. ¿Y por qué? Porque se aíslan. Bueno, se aislaban, ¿no? Se aislaban, estaban en su mundo, estaban en su nube, había muchos conflictos. El desarrollador quería que el DevOps, que el de Operations saque su código a producción. El de Operations decía, no, pero todavía me toca esperar porque si no, si lo saco ahorita, como que, no, o sea, había un problema, era un problema. Y por esto nació DevOps. Ajá, que justo DevOps es la combinación de Developer y Operations. Pero es donde justo les iba a explicar un tema. El DevOps no es, o sea, no empezó siendo como un rol y es más que herramientas. O sea, es como una cultura y conjunto de prácticas para unir el desarrollo con las operaciones.
y su objetivo principal es entregar software más rápido y más confiable, ¿no? Justo lo que puse ahí, no es separar DevOps, sino colaborar con un equipo mismo, y no es una herramienta individual único, es una cultura barra metodología. Ahora, hay varios puntos importantes de los DevOps, ¿no? Por ejemplo, colaboración continua entre operations y desarrollo, automatización de procesos, entregas más rápidas y uso de la infraestructura como código. Justo lo que vimos hace un rato de la infraestructura como código, esto lo utilizan un montón. Y bueno, o sea, es justo como les digo, ¿no? Es una cultura, porque seguro han visto bastantes roles que piden un DevOps, justo como que se ha cambiado ese como paradigma. Ahora es más como un rol, como, sí, claro, como un cargo de una persona que tiene que estar entre los dos, ¿no? Tiene que estar entre los desarrolladores y entre los de operaciones. Y justo para eso, como para apaciguar ese problema entre los dos, es que sale Continuous Integration y Continuous Delivery o Continuous Deployment. Y puse esa imagen del granero cayéndose, porque justo es eso, o sea, cada uno no tiene que vivir en su burbujita, ¿no? Tienen que colaborar como uno solo. Y esta es la parte más chévere y lo que se está como poniendo, bueno, está muy de moda ahora, y yo siento que es la mejor manera de trabajar con código cuando quieres iterar de manera muy rápida. Empecemos con el Continuous Integration, que la traducción directa es integración continua, ¿no? La definición es de que los desarrolladores integran código en un repositorio compartido frecuentemente. Puede ser diario, puede ser... Bueno, sí, lo mejor sería diario, ¿no? Este repositorio puede ser tanto como GitHub, como GitLab o los propios repositorios que se manejan, por ejemplo, en AWS hay como un repositorio que tú puedes usar ahí. Y cada integración, o sea, cada vez que, por ejemplo, un desarrollador sube código, puede disparar un proceso automático. Puede ser el build, o sea, como construir el servicio, o puede ser pruebas. Y esto asegura que los cambios sean validados de manera muy, muy, muy temprana, ¿no? Automatizar estos flujos de trabajo justo es para fusionar y verificar los cambios y permite entregar un código mucho más limpio y de manera mucho más rápida. Ahí puse que también otro objetivo es detectar bugs temprano y mantener la rama principal siempre verde. ¿Qué significa siempre verde? Nosotros cuando subimos código o hacemos un merge de código, siempre se van a ejecutar unos tests, ¿no? O es la manera como ideal, en un mundo ideal, que se ejecuten tests y todos estos tests tienen que pasar siempre. Y se tiene que generar artefactos reproducibles. ¿Qué es un artefacto? Básicamente un build, ¿no? Puede ser, a lo mejor un servicio web es, justo, ¿no? Es el archivo que se genera para poderlo desplegar a un sitio. Por ejemplo, el servicio web sería justo eso, ¿no? La carpeta de build, que justo se sube y pues los usuarios alrededor del mundo puedan acceder a eso. Hay un montón de buenas prácticas que se tienen que dar para justo este tema del continuous integration. La primera es commit early, push often, que esta lo usamos mucho en el trabajo. Siempre se tiene que hacer commits. O sea, para los que no sepan, un commit es, por ejemplo, yo hago un cambio en el código y lo versiono, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el código le pongo un hola, lo versiono y justo ese hola se sube a mi repositorio, ¿no? Para que quede como que se quede guardado. Y justo ese push es cuando se sube al repositorio. Entonces, la idea es como que siempre hacer commits y los push hacerlos como de manera frecuente. Obviamente, no siempre que hagas un commit, pero de manera frecuente. ¿Y por qué? Ahorita les voy a explicar por qué, pero tiene que ver con el tema de los triggers. Justo también una buena práctica es que los builds sean rápidos. En la grafiquita les voy a explicar ahorita por qué. Igual el pyramid test, los pull requests con code review obligatorio y la rama principal protegida. Entonces me voy a pasar mejor de frente aquí a esta grafiquita de acá, que te explica como que todo el proceso de continuous integration, ¿no? Supongamos que ustedes están escribiendo código, ¿no? De lo que sea, da igual. Ustedes están escribiendo su código, hacen un commit, lo versionan, siguen trabajando, hacen otro commit y a lo mejor como que ya acabaron de hacer lo que necesitaban hacer, a lo mejor solucionar un bug o un nuevo feature, lo que sea. Y ustedes cuando hacen el push de ese código a una rama principal, a una rama, y de esa rama quieren hacerlo a lo mejor un merge, se pueden ejecutar estos pipelines de continuous integration. ¿Y qué hacen? ¿No? O sea, ¿qué es todo eso?
Primero, por ejemplo, se puede ejecutar este pipeline cada vez que nosotros hagamos un push o un merge. Eso quiere decir cada vez que nosotros subamos código a un repositorio o cada vez que nosotros hagamos un merge. Por ejemplo, juntar dos ramas en un repositorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago un push o un merge y lo que puede pasar, o sea, puede cambiar el orden, ¿no? Pero lo que pasa aquí en este caso es de que se hace el build. Por ejemplo, yo soluciono el bug, subo el código, hago merge y al hacer merge con una rama de desarrollo, se construye el servicio o la app. Una vez que se construye el servicio o app, se hacen los tests. Justo en esta parte puse el Pyramid Test. Primero, o sea, se llama Pyramid Test porque van como justo, como una pirámide. Lo primero puede ser el lint, que es el formato, y los test unitarios. ¿Qué es el lint? El lint es básicamente cómo se formatea el código. Esto puede estar estandarizado por el sitio donde trabajas, puede estar estandarizado por un montón de cosas. Entonces, lo ideal es que tú subes tu código y para que el repositorio esté bonito, esté limpio, no haya código como que raro, se formatea para que pues tenga un estándar de cómo se ve el código, ¿no? Y esto se automatiza. O sea, tú subes tu código y así tu código esté todo feo, se limpia automáticamente. Hace los test unitarios, que son los más rápidos. Por ejemplo, agarra funciones y las funciones principales o las más sensibles y se les va haciendo los tests. Estos tests son muy rápidos, por eso se ejecutan también hacia el inicio. Después se pueden hacer test de componente. Por ejemplo, en el caso de un servicio web, justamente puede ser test por componente, a lo mejor una barra de búsqueda. Luego test de integración y los end-to-end, que estos ya son tests mucho más robustos y a lo mejor son mucho más tardados. Por ejemplo, ¿qué es un test end-to-end? A lo mejor en un servicio web se prueba todo un flujo completo, desde el login hasta un feature clave. Por ejemplo, a mí cuando explicaba esta cosa a veces, siempre ponía como ejemplo el tema de descargar un archivo, ¿no? A lo mejor tienes como hay una página que te permite a lo mejor buscar datos y descargarlos. Entonces tú haces el proceso de login, te logueas, todo automatizado, toda la prueba automatizada, ¿eh? Hace login, entra a la página, busca un archivo, revisa el archivo, descarga el archivo y revisa si es que el archivo está descargado. Hace todo ese proceso automático de test y si es que pasa, chévere, está en verde. Entonces pasaron todos tus tests y ya puedes seguir a la siguiente parte, ¿no? La otra buena práctica que también puedo explicar aquí es la de los pull requests con code review obligatorio. ¿Qué es un pull request? Pues básicamente no fusionar las ramas en un repositorio. Lo que usualmente se hace es de que hay varias ramas y hay dos ramas principales bueno, hay una rama principal para probar cosas que es la de desarrollo y hay la rama principal, que es la que se va a producción, que es la que ve la gente. La rama de desarrollo se suele llamar, bueno, puede llamarse de desarrollo, o puede llamarse staging, o puede llamarse como sea, ¿no? Pero cuando tú subes tu código y quieres, por ejemplo, de una rama pasarla a desarrollo, usualmente, o hay casos que está completamente automatizado, ¿no? Pero puede ser que haya un code review obligatorio, que es un code review, pues una persona ve que pues todo el código que has modificado esté en orden y que esté aprobado para que se pueda unir a la rama. Pero inclusive ese caso ya se ha automatizado. En GitHub se puede usar Copilot, que es la inteligencia artificial, la AI que utiliza hay GitHub, que es de Microsoft, que utiliza ChatGPT, me parece. Entonces tú haces un pull request de una rama a la principal o de una rama a desarrollo y Copilot te dice, ¿sabes qué? En esta parte del código te sugiero que cambies el nombre de esta función por esta otra para evitar confusiones o cosas por el estilo. Entonces ya te hace el code review solo. Inclusive hay herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se llama CodeRabbit, que te puede hacer todo ese proceso solo. O sea, tú subes tu código, CodeRabbit lo analiza, te dice, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está mal, esto está mal, lo voy a cambiar y lo voy a subir, bueno, voy a hacer el merge a la rama. Y se hace todo solo, absolutamente todo solo. Y la otra buena práctica es que se puede tener la rama principal protegida. Justo, para pruebas usar una rama de desarrollo. La rama principal es como es la que se va a mostrar al usuario final, tiene que estar protegida. Imagínense que tú a lo mejor haces un cambio en staging, pues funciona, pero lo subes a la rama principal y a lo mejor hay algo raro, entonces no puedes tener tú esa libertad de poder hacer merge de la rama de desarrollo a la principal de manera deliberada.
Hay veces que sí, hay empresas que sí lo permiten, que justo es lo que vamos a ver después, pero usualmente como que no se hace, ¿no? O sea, es una buena práctica tenerla protegida porque pueden pasar cosas que a lo mejor se nos escapan y pues uno nunca sabe, ¿no? Y esto sería toda la parte del continuous integration. O sea, en resumen, tú haces tu código, comiteas, haces el push a una rama o haces un PR y se ejecuta toda esta automatización. Y una vez que se ejecuta toda esa automatización y tu código pasó todos los tests, todo chévere, pasamos a la CD, que es el continuous. Puede significar dos cosas: continuous delivery o continuous deployment. Ahí hay una diferencia entre los dos. Por ejemplo, en continuous delivery, que es entrega continua, significa que cada cambio que pasa, todas las pruebas, está listo para desplegarse. Es justo lo que dije anteriormente, que puede requerir una aprobación manual, de que la rama principal está protegida. Alguien tiene que revisar eso manualmente, ver que todo está bien y se lanza a la rama principal y ya está, ¿no? Eso se lanza luego a producción y los usuarios finales lo ven reflejado. Pero también puede significar despliegue continuo, que es continuous deployment. Si es que pasan todos los tests, y hay gente que, bueno, hay empresas que tienen una suite de tests súper robusta. Si es que pasan todo eso, se despliega automáticamente a producción sin intervención humana. Puede llegar a pasar de que, pues, problemillas por ahí, pero justo les digo, esto usualmente pasa en empresas que tienen una suite de tests súper robusta, o sea, que confían demasiado en sus tests. Entonces, todo se lanza a producción de manera rápida. ¿Y qué es el continuous deployment o delivery? Una vez pasan los tests, justo aquí puse, se hace la review, primero se pasa staging. ¿Qué es staging? Es como una réplica de producción, que producción es el producto final, ¿no? Pero staging, ponte que es una copia, que solo la pueden ver pues las personas que están desarrollando el producto o el servicio. Y como es igual, tú puedes ver qué tan bien está funcionando la plataforma o qué tan mal está funcionando tu plataforma o servicio. Y esto es una buena práctica, ¿por qué? Porque puedes ver cómo funciona antes de lanzarlo a producción. Entonces, justo el flujo es ese, lo revisas, pasa staging, si todo está chévere en staging, lo lanzas a producción. Y una ventaja del continuous delivery o deployment es que puedes hacer deploys a producción de manera frecuente, segura y reversible. Este es un punto importante, que es reversible. Y ahorita les voy a explicar cómo es todo eso. Y una cosa también súper importante, que justo en el momento que estamos es bastante importante, es el time to market. ¿Qué es el time to market? Nos pongamos como ejemplo Netflix, ¿no? O pongamos como ejemplo Facebook. Puede ser de que hay un bug en la página y ese bug lo solucionan en minutos, en media hora, ponle. ¿Y cómo hacen eso? Pues ven el bug, alguien se da cuenta del bug, hace todo el hotfix, lo sube al repositorio, el repositorio ejecuta los tests, pasan todos los tests bien y se hace el deploy automáticamente staging o se hace el deploy automáticamente a producción. Entonces el bug ya está solucionado y nadie se dio cuenta y pues nadie se fijó de nada. Y esto te digo, se hace en minutos. Y ya no hay intervención humana, o sea, la única intervención humana que hay, pues, es el escribir código, ¿no? Y hay muchas buenas prácticas igual que se pueden utilizar. Una que me gusta muchísimo y que la utilizo a diario y que me encanta son las feature flags. ¿Qué son los feature flags? Los feature flags, como su propio nombre lo indica, son banderas para features que se pueden activar o desactivar. Supongamos un ejemplo. Imagínate que tienen un servicio que edita fotos, ¿ya? Y supongamos que se lanzó a producción un filtro nuevo, ¿ya? Que los usuarios pueden escoger varios filtros, hay un filtro nuevo que se ha subido, pero imagínate que ese filtro nuevo, los usuarios están reportando una falla, o alguien se ha dado cuenta de que no está funcionando como debería, o corrompe las fotos, o lo que sea. Entonces, tú ese feature nuevo, o ese filtro nuevo, lo puedes tener con un feature flag. Entonces, tú lo puedes activar y desactivar en demanda, o sea, cuando tú quieras. Supongamos que está fallando. Si está fallando, lo desactivas y nadie lo ve. Absolutamente nadie lo ve hasta que se resuelve el problema. Y eso también se puede automatizar, justo con los health checks. Nosotros podemos tener métricas. Esto ya es un poco más como que complejo, pero podemos tener métricas cuando la app esté deployada o el servicio esté deployado. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, en tal página los usuarios no la están utilizando como deberían, o a lo mejor hay un servicio que antes era lo máximo, ¿vale? Por ejemplo, este filtro, ¿no? Actualizaste un filtro, pero y ese filtro estaba como que súper de moda, pero a lo mejor los usuarios ya no lo están usando. ¿Por qué? Entonces ahí te avisa, ¿no? Que no lo están usando mucho,
o a lo mejor hay un error inclusive en toda la app. Entonces, estos health checks te avisan cuando tu aplicación o tu servicio está funcionando bien o mal. Si está funcionando mal, tú puedes automatizar el uso de un feature flag. Por ejemplo, ese health check te dice, ¿sabes qué? Tal funcionalidad está ejecutándose mal o está trayendo muchos problemas. La voy a apagar, entonces la apago automáticamente. E inclusive, tú puedes automatizar más eso. Y cuando hay una falla, que te genere un ticket automáticamente en el servicio que tú quieras. Por ejemplo, nosotros el que utilizamos es Jira. O puede ser en GitHub igual. Entonces hay un problema, detecta cuál es el problema. Ahora con toda la onda de los LLMs, puede generar como una descripción del issue, te genera el ticket, desactiva el feature y nadie se da cuenta de nada. Y el desarrollador tiene como que el trabajo que hacer y resolver. Lo resuelve, lo sube y nadie se da cuenta de nada. Y esto solucionó el problema y todo automatizado. Justo otra buena práctica es hacer pruebas en staging, que es justo lo que les mencioné hace un rato, que lo ideal es de que hayan como dos servicios, uno de staging y uno de producción, y tener los autodeploys, tanto como staging como a producción con aprobación. Y este tema de los autodeploys es justo interesante. Por ejemplo, la rama que nutre staging, por decirlo de una manera, que es la rama de desarrollo, usualmente tiene autodeploys. Entonces, todo lo que le suban a esa rama, todo, se hace el deploy solo. Al de producción no, al de producción se tiene que aprobar, ¿no? Pero justo como les dije, hay ciertas empresas que como tienen una suite de test muy robusta, confían mucho en eso y lo suben a producción muy rápido. Y ahí es donde entra como que todo el tema de infraestructura como código, justo para staging y producción. Como son una réplica, nosotros utilizamos la misma plantilla para crear staging y la misma plantilla para crear producción. Solo cambian algunas variables, como para diferenciar de que una es de prueba y una es pues la de verdad, ¿no? La que van a utilizar los usuarios. Y básicamente es todo el flujo de CI/CD. Luego, como voy a profundizar un poco más en algunas herramientas y cómo se puede hacer todo este tema de los triggers, o sea, cómo se puede ejecutar tal evento. Pero vamos a pasar a otra, como que otro buena práctica, se podría decir, de todo el tema de Continuous Integration y Continuous Deployment o Delivery, que es hacer todo el left shift testing, que es básicamente es integrar pruebas y revisiones de calidad lo más antes posible en el ciclo de desarrollo y se prueba continuamente. Justo como estamos iterando mucho, gracias a todo el Continuous Integration y Continuous Deployment, se nos pueden pasar cosas. Aún así en tests. Justo como les dije, y siempre digo esto, o sea, si es que no tienen unos tests demasiado, o sea, extremadamente robustos, siempre hay que a veces probar inclusive manualmente algunas cosas si funcionan o no, o ejecutar los tests pues en algún punto, pero justo este concepto es súper importante porque significa mover los tests lo más temprano posible en el ciclo de desarrollo, a la izquierda de la línea del tiempo. O sea, como pueden ver aquí, en esta línea, empieza como en planeación y diseño, desarrollo y build, los tests, el deploy y release, y el monitoreo y el análisis. Si lo movemos acá, es mejor. ¿Por qué? Tradicionalmente las pruebas se hacían al final, antes de pasar a producción, como lo ven en la gráfica. Pero ¿qué genera eso? Que se encuentren los errores tarde, que se retrasen las entregas, y si es que ya se hizo el release, que hay un costo enorme para arreglarlos. ¿Por qué? Porque imagínate que falle, por ejemplo, el login de Netflix. Eso le cuesta muchísimo a Netflix, porque la gente pues no va a querer pagar, están diciendo estoy pagando por un servicio que no funciona. Igual si encuentras un error tarde, eso retrasa la entrega, porque tienes que resolver el error. Entonces, si tú haces el left shift, las pruebas se integran desde el inicio, o sea, desde la etapa de desarrollo. Se detectan los errores mucho más antes y el feedback es mucho más rápido, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo se hace el left shift? Justo con el tema de Continuous Integration y Continuous Deployment. Cada vez que haces un push, o sea, no un merge, cada vez que haces un push, se ejecutan pruebas unitarias. Siempre. O se hace el lint. Y justo esto, o sea, con este paradigma dejamos de ver las pruebas como una etapa final. Y como que les digo, es súper útil, es súper útil. Justo porque no te retrasas en solucionar bugs al final del desarrollo, sino que al inicio. Y bueno, ahora pasamos con el tema de la automatización de workflows, que ese también está es directamente relacionado al tema de Continuous Integration y Continuous Deployment. Y empezamos definiendo más o menos qué es un workflow, ¿no? Aquí puse que un workflow sería la serie de pasos que llevan el código desde la escritura hasta la producción. Este es en el caso del CI/CD,
¿no? Justo de Continuous Integration, Continuous Deployment. Pero un workflow puede tener un concepto más amplio. O sea, no solo eso, ¿no? Un workflow es la secuencia de pasos que sigue un proceso de desarrollo o de operaciones. Por ejemplo, en este caso es escribir código, hacer pull request, revisar, pruebas, despliegue, monitoreo. El workflow incluye tanto actividades como humanas, por ejemplo, un code review o aprobar un merge, como automatizadas, que son los tests, los deploys, los builds y todo eso. Pero, ¿qué es un pipeline? Justo pipeline es lo que está aquí en un rectangulito. Un pipeline es un workflow automatizado, ¿no? O nosotros utilizamos una herramienta como puede ser GitHub Actions, AWS el Code Pipeline, cualquier herramienta para llevar ese código desde el commit o desde un push o desde un merge hasta el despliegue. Entonces, la diferencia es justo esa. Workflow no es, o sea, puede estar automatizado, pero no completamente automatizado. A lo mejor necesita intervención humana, pero un pipeline sí. Entonces, todo el tema del Continuous Integration y Continuous Delivery es un workflow que justo puede estar automatizado del todo o pueden haber pasos con intervención humana. Entonces, todo pipeline es un workflow, pero no todo workflow llega a ser un pipeline, ¿no? Y ahora pasamos a la siguiente parte, que es súper interesante, que son los triggers y los eventos. Los pipelines no se ejecutan porque sí, ¿no? O sea, no es que mágicamente pues todo funcione y ya. Siempre hay un evento que lo va a disparar y ese evento se llama trigger. Justo como puse ahí, los pipelines se pueden iniciar por diversos eventos. Por ejemplo, puede ser un push o un merge en Git, cron jobs, que los cron jobs son súper interesantes también, que es básicamente ejecutar un tipo de código, o sea, cualquier cosa, a la hora que tú quieras. Entonces, en este caso puse como ejemplo, ejecutar las pruebas cada noche, ¿no? O eventos personalizados también. Entonces, ahí lo importante es entender cuándo hacemos el trigger y por qué. Y justo el por qué es clave para tener los pipelines rápidos, confiables y baratos, porque te cuestan. O sea, justo el GitHub Actions o el GitLab, el CI o Google Cloud Build o el servicio que estés usando, básicamente todo eso se está corriendo en una instancia y cuesta. En GitHub Actions me parece que tienes como que cierto tipo de minutos gratis, pero obviamente si te pasas cuesta, ¿no? Y no siempre tienes que triggerar, entonces justo por eso dije, ¿no? El por qué y el cuándo es clave para que funcionen bien y pues no te cueste un montón. Ahora hay triggers que son más comunes, ¿no? Justo como puse ahí, el push y el merge en Git, los pull requests, cuando haces un release y tagueas un release, por ejemplo, lo versionas, ¿no? Versión 1.0, 1.1. Cuando versionas todo es un repositorio igual, se puede ejecutar, puede ser un trigger. Un cron job, por ejemplo, un webhook externo. Webhook es una manera que, como de comunicar un servicio de afuera o utilizar una herramienta de afuera. Que justo eso los voy a explicar después porque los webhooks son súper importantes para el tema de triggers. Son súper interesantes, ¿no? Y hay varios tipos como de triggers, justo como mencionando lo que les dije, ¿no? El push y merge en Git valida cada cambio de código automáticamente. Justo son estos triggers de repositorio. O cada pull request, ¿no? Validas el código antes de hacer un merge. Por ejemplo, aquí ejecutas el inter, ¿no? Justo los que decía que le daba el formato. Esto es justo para la calidad. O ejecuta los tests para hacer el shift left testing, ¿no? O cada vez que haces un pull request o un merge, ejecutas los tests. Y ya están en la parte de la izquierda de desarrollo. Ahora hay triggers programados, que justo lo que les decía de los cron jobs. Usualmente usamos los cron jobs para pruebas de integración pesadas. Justo les dije que estas pruebas end-to-end y las pruebas de integración eran súper complejas, o sea, era un flujo entero. Y a veces que demora mucho. Entonces, si queremos hacer esos tests, por ejemplo, si lo ejecutamos en cada PR, está un poco complicado porque va a demorar muchísimo el build, muchísimo. O sea, puede ser que demore 20 minutos y no queremos eso, no queremos que el build sea rápido. Entonces, todas esas ejecuciones pesadas las podemos hacer en la noche, ponle. O en la madrugada. Inclusive puedes hacer, por ejemplo, escaneos de seguridad, ¿no? En la madrugada. O backups importantes en la madrugada. O housekeeping en la madrugada. Lo pesado y menos urgente se hace de madrugada. Vas a reducir el ruido o a lo mejor inclusive que hasta como que el servicio se caiga. Y incluso también reduces el coste en horas pico. O sea, imagínate ejecutar un backup a la 1 de la tarde. O sea, no tiene sentido.
te va a costar mucho y pues puede generar muchos problemas. Y el otro trigger, que justo son los webhooks o los eventos externos, es de que tú estás utilizando herramientas externas para disparar automatizaciones. Por ejemplo, podemos usar una herramienta externa para detectar un pico de errores, ¿no? O la caída de conversión de usuarios. O podemos utilizar un servicio externo justo para generar un ticket, ¿no? En un servicio, por ejemplo, de Jira, ¿no? Si están como manejando justo esa plataforma Jira. Y también hay triggers manuales. Eso se utiliza pues cuando estás debugueando, cuando estás creando justo un workflow o un pipeline. Siempre van a haber triggers manuales, ¿no? Con parámetros. O sea, por ejemplo, tú puedes poner una variable de entorno, una versión para casos excepcionales y lo vas probando, lo vas probando, lo vas probando. Y puse todas estas herramientas. Hay dos que me encantan. Empezamos con GitHub Actions. GitHub Actions creo que casi, o bueno, la mayoría de la gente lo utiliza mucho. Es un servicio propio de GitHub, como les dije, es gratuito hasta cierta cantidad de minutos. ¿Y qué hace? Justo todo ese tema de CI/CD, ¿no? Tú subes tu código, pones triggers, y justo como la receta que les dije antes, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un pull request, quiero que me ejecute esta cosa, que me haga los tests primero, quiero que me hagas los tests unitarios, quiero que me hagas el build de, por ejemplo, el backend, el build del frontend, dependiendo de qué repositorio igual estás usando. Y es súper práctico porque todo está en GitHub. Absolutamente todo se maneja en GitHub. GitLab tiene lo mismo, que se llama GitLab CI. Es básicamente lo mismo que GitHub Actions. Pero yo no manejo GitLab, entonces sí, justo lo puse ahí como para la gente que utiliza GitLab, que también tiene su propio servicio de CI/CD. Jenkins, que me encanta Jenkins. Jenkins es un servidor de automatización y me gusta porque es código abierto. A mí todo lo que es código abierto me encanta. Y justo es el CI y CD. Hace compilaciones, pruebas, builds y deploys de software de manera automatizada. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque igual es repo y cloud agnostic. O sea, podemos usar el GitLab, GitHub Actions y lo podemos usar en cualquier cloud, ¿no? En Google Cloud, en AWS, en Azure, en el que estés usando. Y justo funciona para eso. Y les digo que me gusta mucho porque me gusta todo lo que es agnóstico, o sea, que se puede utilizar en cualquier lado. Y Jenkins es una herramienta que también se utiliza muchísimo en el mercado, ¿no? Y cada nube tiene su propio servicio de CI/CD. Por ejemplo, Google tiene Google Cloud Build, AWS tiene AWS Code Pipeline y Azure DevOps Pipelines, que todas funcionan muy parecido. Hay veces que cambia el formato del archivo. Por ejemplo, en GitHub Actions es un YAML. Me parece que en Jenkins igual. Pero funciona igual. O sea, si entiendes, si llegas a comprender otra va a ser súper sencillo. Súper, súper sencillo. Y ahora pasemos a herramientas clave para los triggers igual. Y aquí sí me voy a extender un poco porque hay tres herramientas, bueno, dos herramientas que me gustan mucho. Bueno, empecemos con estas herramientas clave las puse aquí porque son las que más uso yo en mi día a día y en el trabajo. Y puse las más importantes igual. Empecemos con GitHub Actions. Creo que ya les expliqué un montón de GitHub Actions. Pero lo vuelvo a repetir, son pipelines de Continuous Integration y Continuous Deployment como código dentro de GitHub. Tú puedes hacer builds, tests, despliegues directamente desde los repositorios que haya. Puedes hacer pipelines diferentes para cada repositorio, pipelines diferentes para, por ejemplo, staging, un pipeline diferente para prod. Creo que ya se entendió más o menos. Todo el ecosistema de AWS, que es lo que uso yo un montón. Empezamos con S2, que es Amazon, bueno, el EC2, que es EC2 porque es el Elastic Compute Cloud. Ese servicio como de cómputo de AWS que te permite generar servidores, que bueno, se llaman instancias, bajo demanda en la nube, ¿no? Por ejemplo, tú puedes crear un servidor en segundos, en minutos, y escalarlo automáticamente. Justo tiene un servicio que se llama autoscaling, que creo que es lo que les mencioné hace un rato, de que, por ejemplo, imagínate que el servidor está saturado. Entonces tú puedes automatizar que se escale horizontalmente, de que se repliquen más de esos servidores como para que no se sature. Ahora, otra que utilizamos mucho es Amazon S3, que es Simple Storage Service,
que es un servicio de almacenamiento de objetos en AWS. Igual es escalable. ¿Y qué puedes automatizar ahí en AWS? En los buckets de S3, por ejemplo, backups. Puedes hacer backups, puedes hacer snapshots. Sí, justo. Yo creo que eso es la parte más importante. Y también se puede automatizar con los repositorios. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Code Deploy de AWS y puede tomar, por ejemplo, el build que se genera del repositorio directamente desde S3. O sea, tú subes el build, justo el artefacto que se genera cuando ya pasaron todos tus tests, lo subes a un bucket de S3 y pues de ahí lo alimentas para que la gente lo pueda utilizar. Lambda, que son las funciones sin servidor, que son serverless, que esto también me encanta, que te permite ejecutar código bajo demanda. Lambda se utiliza mucho para automatizar cosas, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si pasa algo, se ejecuta una función en Lambda que hace que, por ejemplo, se haga un backup en S3 y de que se cree otra instancia en S2. O puede pasar algo de que, por ejemplo, en la noche, ¿no? De que hay un cron job, de que Lambda ejecute un snapshot o también un backup de S3. Con Lambda se puede automatizar muchas cosas. No solo sirve para automatizar, sirve para muchísimas más cosas. Pero justo, sí, lo puse aquí por el tema de la automatización. CloudWatch, que es monitoreo, justo lo que les dije de cuando el servidor se satura, eso pasa por CloudWatch para ver qué tan bien están tus instancias, si es que están bien, chévere, si es que no, se replica. Y CloudFormation, que es la herramienta de infraestructura como código de AWS. CloudFormation la puse al final porque a mí más me gusta utilizar, y más me gusta igual en general, Terraform. ¿Por qué? Porque Terraform es igual open source. Terraform es una herramienta de infraestructura como código agnóstica. Se sirve para todas las nubes. Si sabes Terraform, lo puedes utilizar en AWS, en Azure, en Google Cloud, inclusive en servidores on-prem, o sea, servidores físicos, lo puedes utilizar. Y como les dije, ¿no? Puedes crear tu archivo de configuración, que me cree una instancia, un bucket de S3, que me cree una red, una VPC, y justo Terraform tiene un servicio que se comunica con las APIs de todas las nubes para crear todas estas instancias, todos los servicios que tú requieras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, qué sé yo, Terraform te permite declarar 5 servidores, ¿no? Con un solo comando. O sea, lo haces clic y o lo ejecutas, se triggerea por algo y lo hace rápido. Y las dos herramientas que más me gustan y las estoy utilizando un montón este último año es Sentry y Postgres. Empecemos con Sentry. Sentry es una herramienta que está especializada en la observación y monitoreo de errores de aplicaciones. Esto se utiliza mucho en entornos de DevOps. ¿Por qué? Porque siempre cuando haces el deploy, nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente qué pasa en el servicio. Hay de repente errores no manejados o errores que no sabemos que estaban ahí. Entonces, ¿qué hace Sentry? Sentry como que captura ese error y te lo desmenuza súper chévere. Por ejemplo, te puede mostrar el stack trace, ¿no? Te puede mostrar, por ejemplo, en qué usuario generó el error o en qué navegador generó el error, en qué versión de navegador generó el error, en qué sistema operativo. O sea, un montón de cosas que te ayudan a como saber cómo o por qué se generó ese error. ¿Y por qué es relevante? Porque esto agiliza el ciclo de feedback. En lugar de que un usuario le falle la plataforma, le diga a servicio técnico, oye, tienes un bug acá, nosotros sabemos rápidamente qué pasó. Entonces, Sentry igual puede, mediante un webhook, comunicarse, triggerear un evento y decir, ¿sabes qué? Hay un error aquí, te genera un ticket de Jira, desactiva el feature flag, justo lo que les expliqué antes, ¿no? Y todo esto se puede automatizar con Sentry. Todo esto se puede automatizar con Sentry. Y mi herramienta favorita, justo ahora que ando trabajando del lado de producto, que es Posthook. Posthook es como mi santo grial, porque hace de todo un poco Posthook. Posthook está más orientado al lado de producto, pero justo lo más importante del ciclo de desarrollo, bueno, de todo el desarrollo es el producto. Y como lo más importante es el producto, Posthook hace todo lo posible para que el desarrollador, el product manager o el Scrum Master o el product owner o lo que sea,
revise que su producto esté funcionando bien. Entonces, ¿qué nos ofrece Posthook? Posthook nos ofrece mi feature favorita, que son los feature flags, ¿no? Todo esto de activar y desactivar cosas bajo demanda funciona en Posthook y lo podemos automatizar también cuanto nosotros queramos. Y Posthook originalmente está más orientado al análisis de producto. Por ejemplo, nosotros mediante Posthook podemos entender el comportamiento de los usuarios, ¿no? Y tener justo control del lanzamiento de las funcionalidades gracias a feature flags. Captura, eso también es otro feature muy chévere, captura todo lo que hace un usuario. Desde clics hasta dónde navega, todo. ¿Y esto por qué es importante? Porque te genera métricas de uso. Inclusive puedes ver dónde los usuarios hacen rage clicks. ¿Qué es un rage click? Cuando tú agarras tu mouse y empiezas a apretar así porque algo no sirve. A lo mejor hay algo que no sirve en tu plataforma y tú puedes ver rápidamente mediante un mapa de calor literal, o sea, aparece tu servicio y un mapa de calor donde le están haciendo clic los usuarios, puedes ver cómo lo utilizan. Y la otra cosa mucho más útil y chévere que me parece comparado con Sentry es de que también tiene una herramienta de captura de errores. O sea, funciona igual que Sentry, ¿no? Hay un error, lo captura y te dice, a tal persona le salió tal bug en tal página, a tal hora, en tal navegador, utiliza tal sistema operativo, todo esto. Pero Postgres tiene una herramienta más que se llaman los Session Replays. ¿Qué son los Session Replays? Supongamos que al usuario le falla, ¿no?, el login, o le falla una descarga, o le falla una búsqueda de algo. Entonces tú puedes entrar a Posthook y ver en un video literalmente lo que hicieron los usuarios para generar ese bug. Entonces tú no tienes que a veces inclusive ni adivinar, lo puedes replicar el bug. ¿Ves qué hizo? Ves todo el flujo, lo copias el flujo. Por ejemplo, tú estás debugueando, vas viendo, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor este usuario le hizo clic acá 3 veces y luego hizo tal cosa. Un flujo medio raro, pero sale el error. Entonces tú sabes cómo lo realizó. Igual te aparece el stack trace ahí abajo, ¿no? En qué sitio se generó el error. Inclusive, por ejemplo, en el caso de Python, cuando tú capturas un error, te aparece en qué parte del código se rompió. Entonces es más fácil de buguearlo, ¿no? Y es súper útil, súper útil. Y lo de los feature flags también se puede utilizar, por ejemplo, para experimentos o hacer tests, A/B tests, ¿no? Y esto también lo puedes automatizar en Postgres. Supongamos de que tienes una nueva función, ¿no? Qué sé yo, cambias, llegando con lo de filtro otra vez, ¿no? Agregas 2 filtros nuevos. Y tú, mediante un feature flag en Postgres, tú puedes decirlo, quiero que muestres al 50% un filtro y al 50% de los usuarios otro filtro. Y puedes hacer ahí un A/B test. ¿Y cómo funciona ese A/B test? Justo. A uno les muestras una cosa, a otro les muestras otra cosa, y como Postgres toma analíticas de los usuarios, por ejemplo, retention rate, o puede tomar qué tanto uso le dan a ese feature, o qué tanto tiempo les toma a los usuarios estar en cierta parte de la plataforma. Todo ese tipo de analíticas las usa Postgres para determinar qué es mejor para ti. Entonces tú pones las 2 features y a lo mejor una feature, por ejemplo, un filtro, le gusta más a la gente que el otro. ¿Y cómo sabe eso? La usan más, le dan más clics ahí. Si usan, por ejemplo, ese filtro, a lo mejor se interesa más y hacen una compra, por ejemplo, cosas del estilo. Entonces, Postgres se da cuenta, hace ese experimento, ponle como 2 semanas, y dice, ¿y sabes qué? Me quedo con este. Y hace el release de eso. Se queda con eso. Entonces, ese feature se queda en la plataforma y la otra, pues, la puedes descartar. Y esto es súper útil para el tema de Continuous Iteration, Continuous Delivery, porque pueden iterar rapidísimamente. Por ejemplo, qué sé yo, cada media semana pueden sacar un feature, no del mejor de los casos, ¿no? O cada semana sacan un feature o sacan 2, prueban, y la que le da mejor la dejas y la que no la descartas. Y justo esto va de lado con la siguiente parte que vamos a hablar, que es el lado del liderazgo técnico. Empezamos hablando del tema de implementador a facilitador, ¿no? Hay 2 mundos acá. Los DevOps trabajan para una empresa, ¿no? Siempre. Entonces, nosotros, bueno, los DevOps se tienen que ver sus prioridades y la empresa tiene que ver sus prioridades también, que es la lógica de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la lógica de negocio? Reducir el time to market, por ejemplo, eso que es sacar, por ejemplo, un usuario dice, ¿sabes qué? Quiero tal feature, entonces lo sacan lo más rápido posible,
o mejorar la experiencia de cliente, o minimizar los costos operativos. Entonces, la lógica de negocio, por ejemplo, la empresa quiere métricas, no quiere cumplir los objetivos y quiere el cumplimiento de compliance. Mediante un DevOps le interesa más el desarrollo, la automatización y el tema de los deploys. Entonces, ¿qué puede hacer un DevOps para el negocio? Justo, utilizando el CI/CD con los test automatizados y continuos, reducir el time to market, trabajar más rápido, básicamente. Mejorar la experiencia de cliente, como, por ejemplo, podemos usar todas esas métricas que vimos antes para detectar un problema y sacarlo lo más rápido posible. ¿Y cómo hacemos eso? Con el Continuous Integration, Continuous Delivery, la infraestructura como código, el monitoreo, las alertas, todo eso que hemos visto antes. Todo ese, como que ese feedback automatizado, bueno, que en unas empresas le llaman feedback loop, se utiliza mucho, justo para tanto como satisfacer a los DevOps y a los desarrolladores, a los de Operations, como satisfacer pues la empresa, ¿no? O sea, el negocio y a los clientes en sí. Justo el rol de ser hay que cambiarlo a habilitar el equipo. Y justo eso lo podemos hacer con, pues, visión estratégica, ¿no? Y, bueno, y estrategia. Y justo esta cultura de DevOps va muy de la mano con todos los marcos de trabajo que existen, ¿no? Ya sea ya el Scrum o Kanban o cualquier cosa que utilicen. Siempre hay que fomentar el uso de la cultura de DevOps, siempre, ¿no? Así usemos cualquier marco de trabajo, tenemos que fomentar el uso de la cultura de DevOps. Justo también puse observabilidad mínima, menos trabajo repetitivo y más enfocados en la innovación, que es justo lo que les mencioné hace un rato, de que nosotros, bueno, los desarrolladores se enfocan solo en el código y en los features, ya no en deploy ni nada de eso, solo sacamos. Y en caso de incidentes, postmortems blameless, que eso también es muy importante, porque no siempre todo es color de rosa y pueden llegar a pasar cosas que nosotros, pues a lo mejor no queremos que sucedan, se cae la app, hay un bug feísimo, por ejemplo, justo lo que les dije, que el login no funciona. Y, por ejemplo, para avanzar hacia roles de liderazgo técnico con desarrolladores, operations y DevOps, el enfoque personal siempre se tiene que expandir, ¿no? Ya no tienes que resolver problemas como uno mismo, sino que tienes que habilitar al equipo entero a que resuelva esos problemas. Ya no solo se trata también de saber más herramientas, sino de todo el tema de visión, comunicación y habilitación, que siento que eso es un punto que le falta mucho a muchos desarrolladores y a muchas empresas, ¿no? El tema de comunicación y habilitación. Y justo, bueno, voy a pasar a la siguiente slide, que es el tema de los incidentes. Siempre tenemos que priorizar al usuario, siempre. Hay un tema ahí, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del login. Si es que un login no funciona, ¿qué haces? O sea, es terrible, o sea, no pueden usar tu servicio. Y si se paga, peor, ¿no? Entonces siempre tienes que priorizarlo al usuario. Pero también tienes que tener en cuenta otros criterios, como por ejemplo el tiempo, el costo, el tema de la seguridad. Puede ser de que, justo como dije, por ejemplo el tiempo, ¿no? Puedes deshabilitar una feature con un feature flag. Entonces no te toma nada, es un clic o una automatización y ya está, y no pasa nada. Pero puede ser que no. O sea, puede ser que todo esté mal y que el feature flag ni siquiera funcione. Entonces, si pasa eso, en el peor de los casos, eso es un rollback. ¿Qué es un rollback? Básicamente, regresar el servicio, la aplicación o pues el producto final a un estado anterior en el que sí estaba funcionando. Y les digo que este es el peor de los casos porque justo, o sea, eso no es lo que queremos, porque si hacemos un rollback, pues es que todos los tests no pasaron, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, el flujo es el siguiente, ¿no? Si es que hay un incidente, se para todos los deploys o todos los releases que se iban a salir. En el mejor de los casos se desactiva el flag, desactivas el feature que estaba trayendo el problema, haces el parche y haces el postmortem. ¿Qué es un postmortem? Es una reunión que tienen todas las personas que están involucradas o todos los owners de un feature que causó un problema. Supongamos que, no sé, todos los que estamos aquí estamos trabajando en un servicio que te hace, por ejemplo, el filtro otra vez, ¿no? El filtro. Y a lo mejor falla, ¿no? Falló
desactivamos el flag para que ese feature ya no esté disponible, hacemos el parche y ya funciona, pero necesitamos saber qué salió mal. Y ahí es donde entran los postmortems, ¿no? Ahí como les digo, son reuniones en las que todas las personas involucradas en un feature se reúnen, junto con el product manager o product owner, están todos, y pues revisamos qué pasó para justo que no vuelva a suceder de nuevo. Y siempre tiene que ser blameless, o sea, en este tipo de equipos, yo siento que no hay una persona culpable, sino que son todos. ¿No? Todo el equipo puede ser que esté involucrado, todas las personas que trabajaron en algo son las que están involucradas. Así haya habido alguien, como hay los code reviews y todas esas cosas, pues todo el equipo es el responsable, ¿no? Y entonces siempre tiene que ser blameless, ¿no? No le tienes que echar la culpa a alguien, ganado por ti, falló esto, ¿no? O sea, no es lo ideal. Y bueno, como DevOps, justo pasamos a la siguiente parte, que son las métricas. ¿Por qué? Porque si estás en un área de liderazgo, obviamente tienen que haber métricas para saber qué tan bien está funcionando todo el tema de DevOps. Y ahí es donde entran las métricas DORA. Las métricas DORA las hizo Google. Google tiene DORA, que es como hacen bastante investigación de todo lo que es Continuous Delivery, Continuous Deployment. Entonces, un buen líder técnico siempre tiene que estar revisando sus métricas DORA. Siempre, siempre, siempre. Esto se puede automatizar igual. Por ejemplo, bueno, tomando en cuenta, ¿no? Las columnas que están ahí. En la primera columna, que es el nivel de performance, bueno, perdón, que dice los indicadores, por ejemplo, frecuencia de despliegue, tiempo de entrega de cambios, o tasa de fallos de cambio, o tiempo para restaurar el servicio. Todo eso se puede medir. Y todo eso en el mundo ideal se debería de medir. Y justo ahí están las 4 columnas, que son como que los 4 rangos, por decirlo de alguna manera, de un equipo, o que también trabaja un equipo. Por ejemplo, frecuencia de despliegue. Bajo, ¿no? Entre una vez por semana y una vez por mes. O sea, estás haciendo un deploy una vez por semana y una vez por mes. Y esto no se quiere. ¿Por qué? Porque, como vimos, la ventaja de Continuous Integration y Continuous Delivery o Deployment es de que nosotros hagamos los releases lo más rápido posible. Entonces, estamos haciendo una vez por mes, pues no está bien, ¿no? Pero en el caso de élite o alto, se hace deploy una vez por día o una vez por semana, en el caso de alto, y en el élite es bajo demanda. O sea, ¿qué es bajo demanda? Justo como les dije, Netflix, me parece que Netflix incluso ha hecho a veces hasta como 10 deploys por día o 10 deploys por, pues, cada cierta cantidad de horas, que es un montón. Pero justo un equipo de élite lo hace bajo demanda. Pero un equipo con un desempeño del Continuous Integration, Continuous Delivery alto, es de que entre una vez por día y una vez por semana hace los deploys. Igual el tiempo de entrega de cambios, que eso, por ejemplo, esa métrica la podemos medir revisando los pull requests o los merge. Entre una semana y un mes, el equipo bajo, y el equipo alto, entre un día y una semana o menos de un día. ¿No? A lo mejor, justo como les decía, el mismo caso, el de Netflix. Encuentran un bug en un botón o en una lista o en lo que sea. Entonces, ese cambio lo hacen en menos de un día. Y hacen el release bajo demanda cuando ellos quieren. En el caso de un equipo alto, lo hace entre un día y una semana. Por ejemplo, encuentra un bug y se toma un día resolverlo, o encuentra un bug un poco más pesado y se toma una semana a lo mejor, ¿no? Tasa de fallos de cambio. Por ejemplo, cuando hacemos un deploy, a ver qué tantos fallos pueden llegar a haber o con tantos exceptions o cosas por el estilo. Eso se puede medir con Sentry y con Posthook. Y como ven, un equipo bajo justo tiene este threshold de 64% y un alto elite del 10 al 5%. Y el tiempo para restaurar el servicio, que es súper importante, en un equipo bajo, eso es como muy bajo, para que tengan una idea, entre un mes y 6 meses. O sea, eso es demasiado. En un equipo élite, en menos de una hora, o en equipo alto, menos de un día, ¿no? En este caso, lo ideal sería ser un equipo élite, porque lo que queremos, como estamos priorizando al usuario, lo que queremos es que siempre nuestro servicio esté arriba. ¿Y cómo hacemos que nuestro servicio siempre esté arriba? Teniendo redundancia, los tests, por ejemplo, si hay un caso de catástrofe, justo como el que les dije antes, hacemos un pipeline de que replique nuestro servidor en otra región o en otro servidor para que siga en pie, siga funcionando. La idea es de que nunca falle el servicio. Y si falla, nos tenemos que demorar lo menos posible para que pues vuelva a estar en pie. Y justo, o sea, un buen líder técnico que siempre está orientado a la mejora, va a tratar de mejorar estas métricas siempre, así seas elite, ¿no? ¿Y cómo las mejoramos? Pues con todo lo que hemos visto, ¿no? Con todas las prácticas que hemos visto. Automatización,
que eso va a reducir la frecuencia, por ejemplo, va a aumentar, mejor dicho, la frecuencia de despliegue, tests, monitoreo, que el monitor hace que la tasa de fallos de cambio baje, una infraestructura resiliente, por ejemplo, si hacemos un escalado horizontal, y también, que es muy importante, no solo fijarnos pues, en las métricas del servicio que tenemos, sino que también ver las métricas del equipo, ¿no? Velocidad de entrega o satisfacción de equipo. Porque muchas veces que justo en estos equipos de trabajo que utilizan mucho el Continuous Integration, Continuous Delivery, como es tan rápido, puede generar burnout. O sea, la gente se puede literalmente quemar. Y tenemos que preocuparnos también por el equipo, ¿no? Que estén quemados. O a lo mejor un integrante del equipo no se siente cómodo trabajando así. También tenemos que revisar eso, ¿eh? Es bastante importante. Y justo un líder técnico ya no está a lo mejor programando a diario como antes, a lo mejor ya no está tan enfocado en el código como antes, pero debe entender el trabajo técnico siempre a fondo. Porque ha pasado de que hay líderes, por ejemplo, product managers que no saben pues de código y ahí es donde hay un problema, porque a lo mejor pueden estar requiriendo cosas, a lo mejor para un día, algo que toma una semana o semanas, ¿no? Y justo tenemos que tomar decisiones acertadas para ganarnos la credibilidad del equipo. El equipo tiene que confiar en nosotros, ¿no? 100%. Y también debemos estar dispuestos pues, a remangarse cuando haga falta, ¿no? A lo mejor hay un problema muy difícil con un deploy, o con un código o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en lugar de resolver un problema, nosotros tenemos que ayudar a las personas a que puedan resolver el problema, ¿no? O sea, en vez de resolver un problema, enseñar a las 5 personas a resolver el problema y así las 5 personas atacan ese problema a la vez, ¿no? Esa es como que la idea. Y pues así se trabaja mejor y se pueden llegar a solucionar los problemas y sacar features de una manera más rápida, ¿no? Y pues a todas las personas que estén aspirando como un puesto de liderazgo técnico, o product manager o product owner, a seguir aprendiendo, justo como les dije, el tema de la comunicación es muy importante, y a aprender herramientas. Justo, bueno, voy a regresar. Estas herramientas son las que uso, pero hay un montón, hay muchas herramientas. Y justo depende del servicio en la nube que utilizan, ¿no? Por ejemplo, yo como utilizo un montón de AWS, he puesto estas aquí, pero a lo mejor ustedes están más familiarizados con Google Cloud o de repente ustedes están más familiarizados con Microsoft Azure o con lo que sea, ¿no? Con Oracle, lo que sea. Y cada nube tiene sus herramientas, entonces estaría bueno que también estén familiarizados, muy familiarizados con todas las herramientas o que busquen herramientas nuevas, que fue en mi caso lo que pasó con PostHawk. Necesitamos alguna manera de monitorear, de sacar analytics de los usuarios, de saber inclusive desde dónde nos visitan los usuarios, ¿no? Hay un montón de maneras, pero la manera más fácil, rápida e inclusive barata fue PostHawk. Porque mira, justo ahí, Sentry y PostHawk, con las dos puedes capturar errores, pero ahí ya es la que le guste más a tu equipo y la que inclusive más te guste a ti, o la que más te sea útil a ti. Y ahí tienes que evaluar un montón de cosas, costo, por ejemplo, el caso de costo, PostHawk es muy generoso. Inclusive si tú no quieres pagar por todos los servicios de PostHawk, como PostHawk también es open source, tú puedes agarrar a PostHawk y correrlo en tu propio servidor y bueno, solo te cuesta lo que te cuesta correr PostHawk en un servidor, ¿no? Igual Sentry. Sentry también es open source. Por ejemplo, yo en el servidor acá local que tengo Sentry por si es que algo llegase a fallar. Y tengo una automatización de que si falla un servicio, me llega una notificación al teléfono, ¿no? Cosas por el estilo. Y ahí es cuestión de tu creatividad y lo que le sea útil al equipo. Utilizar esas herramientas para automatizar lo que ustedes quieran y para que se les haga la vida más fácil, ¿no? Pero justo el tema de CICD, yo siento que sí, ahorita es como un must-have, o sea, lo tienes que tener en tu equipo para poder trabajar de manera más rápida. Y sí, bueno, eso sería, yo creo que todo. Ya cubrimos todos los procesos, todas las herramientas. Y pues sí, nada más me queda agradecerles a todas las personas que han estado oyendo esto. Y pues si tienen alguna duda, eh, pues aquí estoy para responder cualquier cosa que ustedes deseen.
Muchas gracias, ingeniero Montoya, por su excelente ponencia y por compartir con nosotros su experiencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden escribir sus consultas en el chat y las iremos leyendo para que el ingeniero pueda responderlas. Igual no sé si de tiempo para mostrarles alguna cosa más si quieren. Perfecto. Ingeniero, tenemos la primera pregunta de Laura Gutiérrez. Nos indica, en Andestech estamos en plena modernización de aplicaciones heredadas hacia microservicios en la nube. ¿Qué recomendaría para automatizar despliegues sin comprometer la estabilidad de sistemas que aún dependen de arquitecturas monolíticas? Monolíticas, claro. Sí, ese tema lo iba a tocar. Hay veces que un monorepo es mucho más fácil de mantener, obviamente, porque pues, es un solo repositorio, y para hacer el tema de Continuous Integration, Continuous Deployment, es más fácil porque es solo un repositorio. En el caso de multirepo es un poco más complicado, pero tienes una ventaja. En el caso de un repo monolítico, tú tienes, como todo está en un solo repo, está la desventaja de que necesitas un montón de tests. Por ejemplo, si quieres hacer todo el tema de Continuous Integration, Continuous Deployment. Y si, por ejemplo, tienen muchos servicios en un mismo repo, por ejemplo, el backend, tienen el frontend, tienen a lo mejor un data pipeline de gesta de datos, todo en el mismo repo, eso se puede volver un poco complicado. En el caso, bueno, en donde yo trabajo, tenemos todo separado en repositorios diferentes y tenemos pipelines para cada repositorio y para cada rama. Bueno, en el mejor de los casos, te recomiendo justo eso, ¿no? Si pueden hacer la migración o sea, de un monorepo a varios repos, sería lo ideal, justo para desmenuzar eso. Va a ser un poco más trabajoso, pero les va a hacer la vida un poco más fácil. Y justo lo que en la empresa lo llamamos el separation of concerns. Separamos los problemas del back a su repositorio, separamos los problemas del front a su repositorio, separamos los problemas de ingesta de datos a su repositorio. Entonces, si necesitamos hacer un release solo del back, se hace en el repositorio del back y el back está arriba. Si necesitamos hacer un cambio solo de la ingesta de datos, solo se hace en el repositorio de ingesta de datos y esos cambios están arriba. Obviamente, cada repositorio con sus tests para cada uno, ¿no? Para el backend, tests unitarios. Para el frontend, a lo mejor, tests end-to-end. Igual para la ingesta de datos, sus tests unitarios. Entonces, sí, te recomendaría eso. O sea, y si en el peor de los casos no se puede, entonces hacer una estrategia por la parte de los tests, hacer una suite de tests muy robusta. Y sí, o sea, automatizar todo el proceso de deployment de una manera muy correcta. O sea, ustedes podrían ver, si lo tienen en GitHub Actions, hacer muy bien justo el template o el YAML de GitHub Actions para que pueda ir por pasos, ¿no? A lo mejor se hace el deploy primero del backend o de todos los servicios necesarios. Luego se puede hacer, una vez todo está correcto y tiene un check verde, se hace el deploy del resto de servicios o del frontend y así, ¿no? Irlo escalando. Pero sí, mi recomendación sería, si puedes migrarlo, mígralo. Donde trabajo, lo teníamos en un monorepo, fue un dolor de cabeza por justo todo el tema que te digo del deploy, porque si queríamos hacer un deploy era de todo. Como todo estaba en un mismo sitio, lo podemos desmenuzar, pero como que está un poco, ¿sabes? O sea, como agarramos un código, bueno, una parte del código, agarramos otra parte del código, ¿no? Mejor cada servicio que tenga su propio repo y pues irlo subiendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta de José Ramírez. Nos indica, en Agrofuturo tenemos proyectos de agroindustria con sensores IoT. El reto está en manejar miles de eventos diarios sin que colapse la infraestructura. ¿Qué combinación de servicios en la nube y prácticas de DevOps recomienda para asegurar escalabilidad y observabilidad? Mira, esa está buena, ¿eh? Justo también se pueden automatizar. Bueno, depende del servicio de la nube que utilices, o si tienen un servidor on-prem, o sea, un servidor físico. Yo siempre recomiendo, si es que hay mucha ingesta de datos, a mí me gusta dividirlo. O sea, hacer un escalado horizontal en vez de vertical. El escalado vertical es hacer tu instancia, tu servidor,
por ejemplo, en el caso de AWS, tu instancia de S2 más potente. Pero lo puedes hacer el escalado también de manera horizontal, que es hacer más servidores. Entonces, tú lo que podrías hacer ahí también es ingesta de datos. Depende de lo que más te convenga, pero lo que yo haría es hacer un escalado horizontal. Es decir, justo automatizar ese proceso de que a lo mejor tú tienes una instancia o dos instancias, ¿no? En AWS, que están haciendo la ingesta de datos. Pero como son muchos, a lo mejor que se repliquen más de manera horizontal. Y ya como que esa ingesta de datos ya no se vuelve tan pesada. Pero si tú lo automatizas, por ejemplo, tú en AWS puedes decir, ¿sabes qué? Quiero un mínimo de 2 instancias en S2. Entonces, haces tus 2 instancias, tus 2 servidores que están haciendo ingesta de datos, pero a lo mejor, por circunstancias de la vida o algún motivo, no se están, por ejemplo, censando X cantidad de eventos, sino que es 4X, 10X, no mucho más. En el caso de eso, pues se autoescala. ¿Y cómo puedes monitorear eso? En Amazon hay una herramienta que se llama CloudWatch, que es súper útil, que justo es como... es eso, es monitoreo de tus instancias. Bueno, eso tiene para más cosas, pero tú puedes monitorear tus instancias ahí. Entonces tú puedes tener un threshold, un pico. No puedes decir, si es que mis servidores están al 80% del uso o al 90%, que se haga un escalado horizontal. Puedes hacer eso igual en Terraform. También puedes escalar todos tus servicios en Terraform. Si no quieres usar, por ejemplo, los servicios de AWS o igual, como te digo, tienes un servidor, bueno, quieres ser cloud agnostic, no usas AWS, puedes usar Terraform y alguna herramienta de monitoreo. Pero justo tienes que ver eso, que tu servidor no pase de cierto threshold, entonces haces un escalado horizontal de ingesta. Y sí, justo lo que dijiste es muy importante. O sea, el tema del monitoreo para ese tipo de automatizaciones de IoT son bastante útiles, bastante útiles. Gracias, ingeniero. Tenemos ahora la pregunta de Ana María López, que nos escribe desde México, de Innovación en Finanzas 360. En Finanzas 360 manejamos datos sensibles regulados. ¿Cómo integrar la automatización y CI/CD en AWS sin poner en riesgo el cumplimiento de normativas como ISO o PCI DSS? Ajá, justo, mira, ahí tocaste otro tema muy importante. En AWS hay IAM, que justo es eso. O sea, tú puedes ser como que compliance de, sabes que quiero que mis datos estén protegidos bajo por justo los estándares que mencionaste, ¿no? Y tú puedes decirle a Amazon, sabes que, como tienen datos financieros, le puedes decir a AWS, sabes que tócame estos archivos, pero solo estos para escritura, no diré para lectura, o sea, no puedes escribirlos o no puedes hacer nada. Entonces, me parece que hay, se llama IAM, no sé si pues, bueno, son las siglas es IAM, que justo son las políticas de AWS. Y tú, me parece que con eso puedes como que acoplarte a esos estándares o certificaciones como de seguridad, de compliance, de protección de datos del usuario, ¿no? Pero sí, justo los servicios en la nube, cada nube tiene su propio como administrador de permisos y de, pues, inclusive que me parece como de compliance también tiene. Pero si en AWS puedes checar IAM, si no puedes checar IAM, pues puedes leer la documentación igualmente de AWS, pero sí me parece que con IAM se puede hacer todo ese tipo de compliances de pues protección de datos del usuario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si es que, o sea, justo ese tema de, por ejemplo, los datos financieros. A lo mejor tienes todos los datos de una institución financiera o varias personas en un bucket de C3, ¿no? Entonces, en ese bucket, por ejemplo, tú puedes darle ciertos permisos nada más para que solo pueda hacer X cosa. A lo mejor un backup, a lo mejor una ingesta de datos, ¿no? Tú puedes automatizar, por ejemplo, de que en ese bucket que está súper protegido, solo se pueda a lo mejor hacer un workflow o un pipeline para que analice los datos de esas personas y que, no sé, me haga una estadística de por municipio, ¿no? O por estado, ahí en México. Entonces, si tú puedes hacer eso, o sea, puedes, como justo te digo, darle permisos a los pipelines o a los workflows, a todos los servicios que estás haciendo, darle los permisos necesarios para que modifiquen o manipulen esos datos, pues, que son privados de las personas, ¿no? Pero sí, en resumen, con AWS puedes revisar lo de IAM y puedes darle permisos a todo lo que tú quieras, desde personas hasta eventos que estás triggerando o otros servicios de AWS.
¿no? Ahí sería cuestión de revisarlo con justo el departamento de compliance o a lo mejor si tienen alguna persona que está encargada de eso, de todo el tema de protección de datos, que lo discutan entre el DevOps y pues esa persona encargada y ahí pueden como que ver cómo se pueden eh, pegar hacia esa certificación, ¿no? Para protección de datos. Gracias, ingeniero. Para finalizar, tenemos la pregunta de Rodrigo Paredes, ingeniero de software de energía verde de Chile. En energía verde estamos adoptando DevOps en proyectos de energías renovables. Nuestro mayor desafío es que los equipos no confían en la automatización completa de pipelines. ¿Cómo fomentar una cultura que combine confianza y control en los despliegues? Ajá, sí, también es otro punto. Eh, Eso como que en un momento nos pasó a nosotros, porque, claro, o sea, uno dice, ¿no? Si falla un test, ¿qué pasa después? O sea, falla y pues lo tiene que revisar a lo mejor manualmente o qué pasa todo eso. Eh, en GitHub Actions, bueno, me parecen todos, en Jenkins también puedes hacerlo. Puedes hacer un retrigger, por ejemplo, si falla un test o falla algo por lo que sea, que se vuelva a hacer otra vez. Y si es que una persona a lo mejor no confía en todo el proceso de automatizado, en GitHub Actions te tira como un log completo de qué es lo que está haciendo. Entonces tú puedes comparar de hacerlo en local o hacerlo, pues, claro, local manualmente a lo que está haciendo GitHub Actions. Si tú le das los pasos bien, o sea, si escribes el template o el YAML bien, es lo mismo, hace los mismos procesos. Lo único que puede llegar a pasar es que se tarda un poco más. ¿Por qué? Porque todo corre en un servidor y GitHub Actions, como es una herramienta gratis, no tiene servidor más potente, ponle. Entonces puede ser de que en tu local a lo mejor el build te tarde, qué sé yo, un minuto, pero en GitHub Actions te tarda 3. Pero si ves todo el proceso que está haciendo por detrás, es exactamente lo mismo. Si ves los logs, aparece desde que se está instalando las dependencias, desde todo, aparece todo, 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 todo. Entonces ahí tú para generar confianza puedes hacer justo esa práctica, ¿no? De hacerlo en local y decir, ¿sabes qué? Mira, o sea, para construirlo de manera local manualmente, yo sigo estos pasos, ¿no? Hago el build, una vez que está el build, lo subo a, por ejemplo, a S3, una vez está subido en S3, invalido caché en todas las, bueno, estoy hablando de un servicio web, ¿no? Invalido caché para que todo el mundo lo pueda ver bien y ya está. Justo esos pasos manuales que haces los puedes automatizar en GitHub Actions o en cualquier plataforma de que haga CI/CD. Entonces justo, tú tomas todos los logs que haces locales, miras todo lo que hace, generas tu template de GitHub Actions, que la documentación de GitHub Actions es muy, muy, muy buena. La verdad es que es una herramienta que está muy bien documentada y tienes un montón de templates igual. Si no quieres partir de cero, hay un montón de templates. Entonces tú generas tu código de GitHub Actions y lo puedes ir probando sin que, por ejemplo, deploye, ¿no? O sea, puedes ir debugueando. Entonces tú ejecutas tu GitHub Actions y ves que haga los mismos pasos. Por ejemplo, hace el build, luego lo sube a S3, luego invalida caché y funciona todo bien. Sí, y si te das cuenta, los logs van a ser exactamente los mismos. Entonces tú puedes hacer esa práctica, ¿no? Pero como te digo, o sea, puede ser que se demore más, pero al final va a ser lo mismo. Y si es que, te digo, se pasan al tema de automatización, les va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. A encontrar errores, a testear cosas, funcionalidades nuevas. Justo lo que te digo, ¿no? Del tema de staging y producción, tener una rama de desarrollo, tener una rama de producción, que las dos sean iguales, por ejemplo, si es un servicio web, que los dos puntos finales sean exactamente lo mismo. Y sí, o sea, justo lo bueno sería eso. Y la otra cosa para generar confianza es que les muestres como que el beneficio igual, ¿no? La rapidez. Por lo tanto, les puedes decir, ¿sabes qué? Mira, hice un commit o hice un push y mira, todo mi código ya está limpio, ya está linteado, pasaron estos tests, ya se subió a esta rama, ahora se está haciendo el build. O sea, cuando les muestras todo eso, la verdad es que también puedes generar como eso, como que impresión y se van a dar cuenta que es, yo creo que ya algo completamente necesario. Y el tema de los tests, igual, los puedes automatizar directamente en GitHub Actions, puedes hacer un cron job, a lo mejor tienen tests muy pesados, entonces sabes que le puedes decir, puedes hacer un GitHub Action que diga, sabes que todos los días a la medianoche ejecútame estos tests diarios o en la madrugada, ¿no? Pero justo eso, si es un tema de desconfianza,
Puede ser práctica de ejecutarlo en local, compararlo con lo que hace GitHub Actions y mostrarle los beneficios y las ventajas que pues, genera todo el proceso de desarrollo. Para finalizar, queremos extender un sincero agradecimiento al ingeniero Rodrigo Montoya por habernos compartido su conocimiento y visión sobre la automatización en la nube y el camino hacia el liderazgo técnico. Ha sido una sesión muy enriquecedora y llena de aprendizajes prácticos que sin duda nos inspiran a seguir mejorando en nuestro ámbito profesional. También agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos y participar activamente en este curso gratuito organizado por Mindtech Academy. Les recordamos que pueden estar al tanto de nuestros próximos cursos y eventos visitando nuestra página web www.mindtech.com.pe y siguiéndonos en nuestras redes sociales como Mindtech. De parte de todo el equipo de Mindtech Academy, ha sido un placer contar con su presencia esta noche. Les deseamos muchos éxitos y los esperamos en nuestras siguientes capacitaciones. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias.